Los contenidos, posturas o posiciones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no reflejan necesariamente la posición u opinión de la Asociación Nacional de Locutores de México. Qué gusto saludarles aquí con su amigo y servidor Efraín Acosta. Y bueno, el día de hoy, que nuevamente nos toca estar aquí en el estudio, que por cierto le agradezco mucho a la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores, la maestra Rosalía Bon Sánchez, por el espacio otorgado, a Isabel Hernández también en la coordinación de los programas, del programa, y obviamente a Carlos Báez, que nos está apoyando aquí en los controles, está aquí a cargo de la transmisión. Muchísimas gracias. El día de hoy me permití invitar a Cristian Toria, que él es presidente del movimiento, y diré las siglas, que es COATL. Se pronuncia Coatl, pero no es una palabra corrida, son las siglas. Y ahorita para que nos platique un poco de este movimiento, ¿qué es el Coatl? Bueno, antes que nada, buenas tardes, Efraín, muchas noches y días, porque ¿sí? Pues sí, porque nos pueden ver en la mañana, en la tarde, en la noche, bueno, ¿no? buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y buenas madrugadas, porque también hay quien se conecta. Se desvela. Hora, ¿no? Se desvela. Carlos es un fan número uno aquí del programa, ¿verdad? Se desvela. Ajá. Muy agradable platicar contigo. Muchas gracias. Y pues bueno, COAT en sí está retomado de la lengua náhuatl. ¿Sí? Ajá. Muchas veces nos dicen que COAT quiere decir serpiente, ¿no? Pero hay que recordar que también los glifos que conocemos como códices, o los glifos que complementan los códices, es un idioma, es una lengua. Entonces, la palabra coat es representada por una serpiente, pero el significado es conocimiento o sabiduría, ¿sí? Entonces, nosotros nos pusimos a pensarle mucho, a estudiar mucho sobre la filosofía antigua. Nos basamos mucho en el pensamiento y en el conocimiento náhuatl, y de ahí pues es que nace esta organización, y en sus siglas también, que significa Ciudadanos Originarios con Autonomía, Tradición y Libertad, hace referencia a todos como mexicanos. Todos nacimos aquí y por tanto somos originarios mexicanos, somos ciudadanos. Y esto, bueno, lleva de base una estrategia jurídica para hacer valer nuestros derechos como ciudadanos, precisamente. ¿En qué derechos, no? Principalmente dentro de la manifestación cultural o el desarrollo cultural, social, económico y de asuntos públicos, que podríamos decir políticos, ¿no? Estas cuatro pilares que fundan o constituyen una nación tienen muchas ramificaciones, ¿no? Como por ejemplo, en el área económica, la organización ha convocado personas que tengan iniciativa o pensamiento tipo colectivista y cooperativista. Pues es una forma de actuar, es una forma de vivir. Sobrevivió la humanidad a través de estas acciones, ¿no? Colectivas, cooperativistas. Hoy en día es un régimen fiscal que también es una posibilidad para avanzar económicamente dentro del desarrollo de producción laboral en cualquiera de las áreas para los mexicanos. ¿Cómo surge este movimiento? Bien, bueno, fíjate, está un poquito largo. Allá por el 2014 nació una organización que se llama Gubernatura Indígena Nacional. Bueno, hay que recordar que existen 68 etnias o grupos étnicos indígenas, originarios, natos. Y es hasta más adelantito. Vigentes, sí. Sí, vigentes, ¿no? Sí, y es más adelantito que un actor, era magistrado, me parece, un señor que se llamaba Omar. Él es quien hace la jurisprudencia al artículo 2 constitucional, y de ahí nace la adscripción indígena. Del 2018 en adelante o a la fecha se pone de moda el tema del indigenismo, y de ahí surgen muchos grupos de cultura manifestando arte, ¿sí? Y a mi parecer usurpando los derechos de esos 68 pueblos, ¿no? O de esas 68 etnias. Y entonces comienzan ellos a aparecer públicamente, desde mi punto de vista, a usurpar. Es que qué bueno que lo comentas, porque
hubo un momento, un tiempo que inclusive hasta artistas, hasta cantantes se manifestaban como indígenas, siendo que no lo eran. Bueno, el colmo del descaro, y discúlpame que lo mencione y lo diga yo así, el colmo del descaro fue que tuvimos una candidata, que prefiero ya ni mencionar el nombre, que también se autonombraba indígena y de indígena no tenía absolutamente nada. Y fue una tomadura de pelo esa candidatura. Entonces, bajo mi punto de vista, Pero bueno, todo el medio político hizo lo mismo, Sí. Se quitaron la corbata, se quitaron el saco, se pusieron guayaberas, se quitaron el zapato de vestir y se pusieron guaraches. Entonces fue para muchos, tanto como del medio político, el medio artístico, una forma de llegar al pueblo, de engañar al pueblo, y mientras... Apropiándose de eso. Apropiándose, mientras que las 68 etnias existentes siguen ahí olvidadas, ¿sí? Y bueno, la gobernatura indígena toma esto que venía muy bien, y de ahí pues nosotros a la par éramos parte de un movimiento del comandante Arnulfo Garibo Ramírez, que se llamaba la CONISPRICIR, el movimiento de seguridad, y a la par otro movimiento de expresión liberal democrática con el ingeniero Samuel Hernández Abarca. Estos dos grupos, este último grupo era totalmente político, era una APN, Asociación Nacional Política Nacional, perdón. Entonces, nosotros estábamos a punto de conformar un partido político, y lo pueden corroborar ahí en el INE, pero pues bueno, fueron varios los factores por los cuales ya no logramos el sueño. Al poco tiempo el ingeniero fallece y quedó al frente de su organización, y de ahí es que nace COAT. Pero ya retomamos la experiencia de no usurpar, de no apropiarnos culturalmente lo que no nos pertenece, claro, pero sí fundamentarlo, estudiarlo y reforzarlo para que las personas entiendan cómo es que tiene que ser entendido el indigenismo en México, ¿no? O sea, el hecho, surge esta organización para poder apoyar, pero no asumiéndose, sino desde el punto de vista externo, digámoslo así, ¿no? Sí, exactamente. Para no meterse también en complicaciones, ¿no? Porque a veces uno tiene ganas de apoyar y se identifica uno con los pueblos originarios, pero no pertenece uno de origen a ninguna de esas etnias o comunidades, ¿no? Y que de ahí, bueno... Pero dices, yo quiero participar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago? Un movimiento como este para poder incluirlos y poder trabajar, digamos, como tercera persona, ¿no? Se trata de incluirlos y no de apropiarse, exactamente. Exacto, ajá, sí. Y pues de un tiempo para acá igual hemos notado, ¿no? En entrevistas, foros, en la Cámara de Diputados, en televisión abierta, privada, como sea. No sé si les ha tocado que hay personas que aparecen donde reclaman un linaje ancestral y dicen ser ellos prácticamente los herederos de la nación. Entonces ahí es donde pues nosotros entramos, ¿no? Pero con bases, con fundamentos y con hechos. ¿Por qué en hechos? Nosotros lo que retomamos del pensamiento náhuatl y de los pueblos originarios del continente americano, no solamente el pensamiento náhuatl, es la autonomía, la autosustentabilidad y la libre determinación, que es estos tres factores lo más importante que tienen los pueblos originarios en el mundo, no solamente en América. Sí, claro. Es la base fundamental y la razón de su existir. Que han intentado desaparecerlos. Exactamente. Muchas administraciones han intentado desaparecerlos. Que por cierto, quiero darle la bienvenida. Está también con nosotros Jonathan Sánchez. Bienvenido, mi querido Jonathan. Ahí está, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde acá del hermoso estado de Guerrero. Saludos, Cris. Estás hasta Guerrero. Así es. Saludos, hermano. No hay frío por allá, mi querido Jonathan. Estamos como ahorita como a 30 grados nada más como para empezar. Dejemos que empiece febrero, marzo y todo lo que se viene. No, aquí en la Ciudad de México estamos congelando, mano. Pero qué bueno, es un gusto estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación
y pues adelante a darle, que dicen que es mole de olla, para adelante. Muchas gracias, Jonathan. Pues estamos hablando sobre el contexto precisamente de la organización. Yo me quisiera saltar pues la definición de cada uno de los pueblos o de las etnias existentes todavía, porque son muy complejas de entender. Sí, incluso pues esto de los mexicanos, es algo que es demasiado complejo, pero sí retomar, ¿no? El pensamiento antiguo. Y te comentaba hace ratito sobre la autonomía, la autosustentabilidad y la libre determinación. Nosotros retomamos estos tres principios para formar Coatl, ¿sí? Aquí hay un enigma, y creo que mucha gente se ha dado cuenta. En todos los vestigios ancestrales de la cultura que sea de este continente hay serpientes. Uh-huh. Y de ahí es donde nace pues el logo de nuestra organización, ¿no? La serpiente. Y la serpiente viene en una especie de, comiéndose la cola, que se llama como tipo Ouroboros, ¿sí? Pero viene al contrario de las manecillas del reloj. Okay. Nosotros retomamos este lenguaje antiguo, y con esto damos a entender que vamos a volver, ¿sí? ¿Qué es lo que va a volver? El conocimiento y la sabiduría antigua, con nuestra forma y nuestro estilo de vida, ¿no? Con la nueva tecnología, por ejemplo. La autonomía y la autosuficiencia, la libre determinación aplicada en nuestras formas de sociedad o nuestras formas de organización nos ha dado un muy buen resultado, particularmente con nosotros en Coatl. Y esto nos llevó a que retomemos, por ejemplo, el tema que comentaba hace ratito, ¿no? El sueño que tenía el comandante Garibo de hacer un partido político, el sueño que tenía el ingeniero Samuel Hernández Abarca de hacer un partido político, y que hoy en día la gobernatura indígena en manos del compañero de nuestro líder Alfonso Alcántara, es algo que podemos estar a punto de lograr, porque a través de Alfonso se mejoró el comportamiento, la visión y la misión que tiene la gobernatura indígena, que es primero los mexicanos. Entonces, algo que nosotros tenemos en Coatl es promover ese amor o esa identidad de nosotros como descendientes de aquellos pueblos indígenas, ¿no? No particularmente como hoy lo promueven de un pueblo mexica, no todos somos mexicas, no todos tenemos esa descendencia mexica. No, pero lo que sí es importante, y ahorita que lo estás mencionando, y precisamente por los tiempos en los que estamos viviendo, en una agresión externa muy fuerte, el nacionalismo es muy importante. Lo quiero manejar así, que es el nacionalismo. Lo que tú, o lo que Coatl, por lo que siento, propones llevar, pues ese es el nacionalismo. A final de cuentas, somos mexicanos, ¿no? Con diferentes orígenes, conjugados, digamos, en un solo país, que es México, pues, ¿no? Sí, bueno, también, bueno, yo hablaba del conocimiento náhuatl, ¿no? Uh-huh. que es la segunda etapa de la sabiduría de Mesoamérica a Norteamérica, ¿sí? Porque para allá bajito los incas, muy sabios, ¿no? Sí. Una cultura indígena impresionante. Pero primero fue la tolteca, ¿no? Si nos vamos más para atrás, el conocimiento o el esplendor tolteca. De ahí la náhuatl. Y el último esplendor de sabiduría fue el mexica, ¿sí? Nada más que yo hace ratito comentaba, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque yo me he encontrado mucha gente de decir, es que soy mexica, pero es otomí, ¿no? Y totalmente otomí. Si nosotros recordamos cómo cronológicamente la historia, uh-huh, los otomís ya estaban aquí antes de que llegaran los que se hicieron mexicas. Sí. Y muchos otros pueblos que eran los pueblos nahuas, y que se confederan, o sea, es una confederación que tributa al mexica. Asentados en la parte de lo que hoy es el Estado de México, ¿no? Sí, y todos los alrededores. Y los alrededores. Entonces, sí. De ahí es el último esplendor de sabiduría, le llamaremos ancestral, ¿no? Sí. Hace 500 años. Entonces, por eso, muchas veces cuando hablamos de indigenismo, es muy delicado tratar de hablar de la historia de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene una historia muy particular. Y lo que pasa hoy en día es que hay una sola historia para todos los mexicanos, y eso es totalmente absurdo.
Lo que sí tenemos que hacer como mexicanos y lo que promovemos con COAT es la unificación nacional, el movimiento de unificación nacional, que es COAT, ¿sí? Por eso toda la insignia que nosotros tenemos y manejamos con el logo de COAT, pues engloba la sabiduría de todos aquellos pueblos. No pertenecemos a ninguno, pero pretendemos nosotros atraer la atención de estos pueblos porque son ellos los que tienen los derechos sobre esta tierra. Pero además sirve inclusive de vínculo para muchas cosas, ¿no? Puede servir de vinculación. Jonathan, ¿en dónde tiene presencia COAT? Precisamente, Jonathan, es el de vinculación. Ándale. Sí. Sí, tenemos obviamente en Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Chiapas y bueno, en algunos otros estados que ahorita faltan por mencionar. Lo que comentan ahorita precisamente de los pueblos indígenas, hace un par de días les voy a compartir la entrevista en la mañanera con la presidenta Claudia. Fue un periodista de la comunidad de Copalillo, precisamente a la comunidad que yo visito para brindar los servicios. Entonces, él le preguntaba que por qué estaba tan abandonada esa comunidad, porque al final del día es una comunidad indígena. Picó un alacrán a una niña, desafortunadamente trascendió la niña y le preguntó que por qué no brindaban servicios de salud, a lo que en esencia o en contexto la presidenta le contestó que van a checar y el periodista le dijo, ¿sabe qué, presidenta? Pues nada más tenemos servicio de salud de lunes a sábado, es decir, o de lunes a viernes, porque el fin de semana descansan. Es esa parte, por mencionar, una pequeña parte proporcional de las necesidades que hace falta cubrir a las comunidades indígenas, como la parte del sector seguridad, salud y demás, pero a mí, por lo que habló el periodista, sí me consta, la verdad es que está muy olvidada esa comunidad y bueno, ¿qué les puedo decir? Por eso esta parte se me hace increíble de pertenecer a COAT, de seguir impulsando, unificando a los ciudadanos para que sumemos esfuerzos, porque si no, de otra forma no va a haber solución. Esto que comentas, fíjate, Jonathan, Cristian, esto es importante. Sí supe del caso porque tampoco tenían el antídoto, ¿no? Para el veneno, para el alacrán. Entonces, de una u otra forma, desafortunadamente, la niña hubiese fallecido porque si hubiera habido servicio, no había el antídoto para combatir el veneno de un alacrán, ¿no? Y viene esto porque es una cuestión en cadena, ¿no? Se ha dicho mucho, vemos mucho que los egresados de medicina no quieren ir a las zonas rurales, no quieren ir a las zonas indígenas tampoco. Si les dicen ir a las sierras, se niegan. Y se había hablado anteriormente, en el sexenio anterior, con el presidente Andrés Manuel, se había creado, por lo menos el invitar o traer precisamente a los médicos cubanos, que tanto la oposición ha manifestado estar en contra de esto, porque ellos iban encaminados a ir precisamente a esas zonas. Yo creo que es muy importante ahora que COAT presione a las autoridades y qué bueno que se dé la oportunidad, ojalá no dejen ese tema y poder insistirle a la presidenta Claudia Sheinbaum de poder tener médicos que por lo menos quieran hacer como lo hacen en Tlaxcala, ir a hacer su servicio social, que puedan estar cubriendo esas partes no nada más de lunes a viernes, ¿no? Sino sábados y domingos. Sí, claro. Bueno, yo aquí quiero retomar las últimas dos expresiones que tuvieron ustedes dos. Jonathan habla que hay que convocar a la unificación. Retomar eso, ¿por qué mezclarlo con lo que opinas, Efraín? Si nosotros nos unificamos como mexicanos, ciudadanos, originarios, por el hecho de haber nacido aquí, que esa es la estrategia que tenemos jurídica, apelando al derecho nacional e internacional para ser escuchados, con esta presión social, entre más seamos nosotros, para poder gestionar recursos para las comunidades, para los grupos vulnerables, también la denuncia, ¿no? La denuncia masiva
puede dar muy buenos resultados para que se atiendan las necesidades de todas las personas que no precisamente pertenezcan a COAD, ¿no? Sino a todos los mexicanos. Es importante, mira, fíjate, qué bueno que lo comentas, mi querido Cristian, qué bueno que lo comentas porque a eso iba con el nacionalismo, o sea, es importante tener tu sentido de pertenencia en el país donde naciste. Sabemos que, bueno, hay una influencia muy grande porque, pues, a partir de la mezcla que hubo, a partir de la conquista, pues obviamente, pues muchos mexicanos, obviamente, hay con apellido español, ¿no? Yo tengo apellido español, ¿no? Tanto por lo Acosta como por lo Hernández. Y muchos, pero caramba, pero me siento muy orgulloso De haber nacido aquí. de haber nacido aquí, ¿me explico? Me siento muy orgulloso, y de ser de Veracruz además, soy de Veracruz, pero me siento, que a Carlitos le da mucha envidia, pues, pues de allá de donde, en Brooklyn, pues bueno, güero de ojos azules, ¿no? Pero a final de cuentas, o sea, es eso, el sentido de pertenencia de donde eres, de donde naces, y de esta tierra que da muchas oportunidades en muchos sentidos. Por eso mi malestar cuando un grupo de personas trata de influir para que otras personas renuncien a eso, a esa parte ideológica, porque es una cuestión ideológica, ¿no? Sabemos que, digamos, muchos no pertenecemos, desafortunadamente, en el origen indígena, pero podemos colaborar, porque esos son nuestros orígenes, esa es la base de esta tierra. Yo no me puedo sentir avergonzado de ser mexicano, por el contrario, porque tenemos una historia cultural por detrás, que eso es muy importante. Tenemos, por ejemplo, los mayas, todo lo que hicieron los mayas. Yo cuando estuve en Palenque me sorprendí de toda la tecnología que hoy se ocupa. Ya la tenían ellos para ir al sanitario, sumamente limpios, ya que porque mucha gente nada más se queda en la cuestión de los mexicas, ¿no? O de la fundación de lo que fue Tenochtitlan, etcétera, etcétera. Es muy importante porque apenas empiezas a ver esto que tú estás comentando. Nosotros nada más teníamos como referencia histórica en cultura antigua a Egipto, ¿sí? Babilonia, todos esos pueblos. Y decías, no, pues, ¿cuándo? No, nosotros también tenemos esa parte antiquísima, mucho antes de Cristo, años, miles de años atrás de Cristo. Bueno, y que ninguna de estas culturas antiguas a nivel mundial, ni una es más ni una es menos. Nosotros, te repito, nos hemos dedicado mucho a la investigación profunda, precisamente para no caer en la mentira histórica, ¿no? Que nos cuentan hoy en día, donde todos somos mexicas y todos, No. todos adoramos una selección azteca y bla, Sí, bla, no. todo eso es totalmente mentira. Nos hemos enfocado muchísimo al estudio y pues sí, ¿no? Precisamente retomar estos acontecimientos históricos nos llevó a entender que todas las culturas antiguas del mundo tienen una equivalencia, una similitud. Y no importa de qué región del mundo estemos hablando, hay un paralelismo. Hay todavía una herida muy grande, la hay todavía, en México, hacia España principalmente, de todo lo ocurrido. Fíjate cuántos años han pasado. Pero también muy erróneamente, porque 300 años de esta ocupación, ¿sí? No quiero llamarle conquista ni exterminio, nada, una ocupación, ¿no? 300 años, muchos pueblos conservaron sus usos, tradiciones y costumbres, ¿sí? ¿Cuándo fue que se le arrebató la lengua al indígena? ¿Cuándo fue cuando se le arrebataron las tierras al indígena? Porque con la confederación para crear el imperio de la corona española, creo que fue más grande que incluso el imperio que formó Alejandro Magno allá
en Europa. Ajá. Entonces imagínense la capacidad que tenemos nosotros, porque la sangre de aquellos antepasados corre en nuestras venas todavía, ¿sí? La capacidad que tuvieron para crear un imperio tan poderoso, tan grande, y que de repente llega un movimiento que se le llama independencia. 200 años de independencia han creado miseria, arrebatamiento de la lengua y arrebatamiento de las tierras a los originarios de este continente. Y eso no lo digo yo, está fundamentado, está escrito y hay mucha evidencia de que son 200 años del exterminio indígena. No fue de 1521 que cae la Tenochtitlan, No. a 1800. Ah, no. O por supuesto, y lo vemos hoy en día, cuando inclusive vamos a lugares donde todavía afortunadamente hay muchos indígenas y nosotros mismos tenemos ese pues, racismo, ¿no? Porque es como racismo. O sea, nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestros orígenes, verlos. Voy a mencionar a un amigo que se Ajá. llama Francisco Campos. Él alguna vez me dijo, imagínate que te dijeran que tu madre fue prostituta y tu padre borracho. Caminarías con vergüenza, ¿no? Caminarías con la mirada boca abajo, pero si un día llegan y te dicen, tu madre fue una gran señora, tu padre un gran señor, respetables, pero los quitaron para que tú no te levantaras. Cuando tú te enteras que vienes de algo grande, de algo magnífico, pues vas a caminar con honor, ¿cómo se puede decir? Como con orgullo, ¿no? Con orgullo. Y eso es lo que tenemos que retomar como mexicanos. Y aquí ya ahora sí retomo lo que comentó Jonathan hace ratito, ¿no? Velar por los derechos como mexicanos en las áreas de educación, de seguridad, de medicina, y todo lo que implican los derechos humanos, ¿no? O las garantías individuales en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si nosotros nos uniéramos, como lo pretende COAT, para poder tener foros y desarrollar sistemas de enseñanza que tengan que ver con nuestros antepasados, podríamos diseñar un sistema educativo adecuado para nosotros, porque el sistema educativo que tenemos es inadecuado para nosotros, porque viene impuesto por el sistema educativo internacional, Sí. O sea, europeizado. Sí. Nosotros tenemos una visión diferente, tan simple por el punto en el que hemos nacido. Mucha gente no cree en el movimiento de los astros, pero la ciencia, la física lo dice, ¿sí? Por eso nosotros como mexicanos tenemos cierta complexión, cierto color de cuerpo, ¿sí? Nuestras capacidades, tanto como emocionales como mentales, son diferentes. ¿Por qué? Por el punto en el que naciste. Y no lo decimos nosotros, eso lo dice la misma ciencia. Entonces, si nos educan como europeos, o que nos hagan reconocer la grandeza del pueblo romano, como por ejemplo aquí el derecho romano, si nosotros nos hiciéramos un comité para formar un nuevo sistema de educación, tuviéramos más éxito como mexicanos. Pero aquí vienen varias cosas, ¿verdad? Porque la influencia, sí, ¿sabes qué? Y Jonathan, no sé si tú qué opines, no te hemos dejado hablar. No se preocupen, yo estoy aquí al pendiente, aprendiendo de cada uno de ustedes. Alguien lo dijo en algún momento, desafortunadamente la historia es de los ganadores. Esas culturas indígenas de diferentes partes del mundo que han sido calladas bajo los cánones extremos, no se puede mencionar de otra forma, para no sonar grotesco. Aquí lo único que nos queda, vuelvo a reiterar, es unificarnos, porque desafortunadamente, bien lo comentas, Efraín, el tablero geopolítico, desafortunadamente sabemos qué es lo que se viene, no tenemos mucho tiempo. Desafortunadamente los que están arriba pues son los que toman las decisiones. Lo que nos queda es apoyarnos como humanos, principalmente como humanos, como mexicanos, como hermanos, en el sentido de, pues sabes que tú tienes tortillas, yo tengo la despensa, vamos a hacer el intercambio, ¿no? Regresar al trueque, porque esta parte en todos los sentidos nos viene a partir el alma, vida y corazón,
para pues rezagarnos y ahí sí valga la redundancia, no va junto con pegado. Desaparezca que desde cuando ya está la clase media, nada más esté la clase alta y la clase baja. Entonces aquí lo que nos queda es unir esfuerzos, hacer que valga la pena el sacrificio y darle para adelante. Eso es lo que yo puedo aportar. Cada quien tenemos diferentes conocimientos, pero estamos aquí para apoyarnos. Ahorita que comentaba Cristian precisamente sobre la parte educativa, me acordé, fíjate, esto ya lo había yo dejado perdido en el radar. Al mexicano y principalmente al latino nos han ido educando en la creencia, formando para poder ver como grandes señoríos a Europa, principalmente a los romanos, como tú lo comentaste, obviamente Estados Unidos, Inglaterra, y separarnos. O sea, Latinoamérica, tú estás hecho para ir a cortar maíz, para ir a sembrar, pero los que pensamos somos esta clase. Y eso ha sido un error garrafal. Vaya, nosotros hemos permitido equívocamente eso. Los pueblos indígenas, dentro de las capacidades, todavía la tecnología que hay ahora, eran pueblos industriales, totalmente industriales, porque el sembrar y después producir de esa siembra, transformarlo en alimentos, es una cosa increíble, que ahora, por ejemplo, lo podemos ver por la tecnología, cómo está la gastronomía, y que ahora competimos con con platillos, y eso lo he visto en diferentes partes del mundo, y se han ganado premios. No hay nada como México, ¿sí? Y la gente que reniega mucho en México, ojalá tengan la oportunidad de viajar. Para conocer para que valoren lo que hay aquí. Para que conozcas lo que tenemos, tienes que conocer otras culturas y ver qué es lo que sucede en otras culturas, ¿no? Y se da en las costumbres, en los platillos. Alguien me decía, por ejemplo, mexicanos que se han ido a vivir a Alemania, ¿no? Y me dicen, ¿sabes qué? No me logro acostumbrar por la frialdad de las personas, ¿no? Es que en cualquier parte del mundo quieren estar aquí. Sí. Los de allá quieren estar aquí. Los de aquí. Yo les quiero hacer un comentario muy breve a los dos. A ver, ¿qué pasó, Jonathan? Simple y sencillo, México, así sin romantizar, México es la primera potencia a nivel mundial, llámese como se llame. Desafortunadamente tenemos el yugo desde arriba, pero si nos unificamos vamos a ser la primera, aunque se escuche imposible, pero somos la primera potencia. Sí, no lo dudo o sea, nosotros, y me queda muy claro con todo esto que está ocurriendo, si México no ha podido crecer es precisamente porque no se lo han permitido en muchos sentidos, si no estaríamos, pero muy, muy, muy avanzado, porque estos países imperialistas todos se han robado. Pero pues para ir cerrando ya este espacio, ¿qué sigue? ¿Cómo puede participar las personas que nos están oyendo? ¿Cómo pueden integrarse a Coatl? Muy breve, Efraín. Bueno, Coatl, Ciudadanos Originarios con Autonomía, Tradición y Libertad. Como estrategia jurídica para apelar a nuestro derecho como ciudadanos mexicanos y nuestro derecho internacional. Entre más seamos, más poder de gestión tenemos y más escuchados podríamos ser. Nosotros retomamos todo el conocimiento ancestral para actuar a través de él, ¿no? Que es la autonomía y la autosuficiencia. Nosotros, los afiliados, como bien lo dice Jonathan, cada quien aporta algo a través de su conocimiento, sus capacidades. Eso es lo que nos hace uno. Si uno de nosotros falta, se deshace la organización. Por eso es importante que los que estamos y los que se van a sumar, nos hagamos uno. Esa es la unificación. Esa es la conformidad de pensamiento y acción para poder llegar a los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Crear nuestros propios recursos. No somos como la mayoría de las organizaciones que están en espera de un fondo, ya sea nacional, internacional, de gobierno, para poder ponerse a trabajar. Nosotros sí lo necesitamos, pero no es indispensable para que ya estemos trabajando.
¿sí? Porque ya estamos trabajando, tenemos cooperativismo en producción de productos de limpieza, de belleza, incluso de salud. Y todo esto genera trabajo para quien invierte, para quien vende y hasta para quien compra. Entonces, todo esto es una cadena de desarrollo económico, social, cultural y político. Entonces, con todas estas herramientas, pues nosotros nos sumamos a la Gobernatura Indígena Nacional, donde soy secretario de Estructura Territorial a nivel nacional con el señor Alfonso. Y él ahorita tiene la Gobernatura Indígena Nacional registrada para convertirnos en partido político. Y el sueño, pues no es de nosotros, es el sueño de todos los mexicanos. Ya se vienen las asambleas día 17, 18 de enero, la próxima semana, 24 y 25 en 15 días. Las asambleas ya están encima y pues con quien se guste sumar a este tipo de pensamiento, ¿no? Este pensamiento ¿A dónde te pueden escribir? Al 55 66 17 50 03. Ahí estamos a la orden para sumar voluntades. Y quiero que sepan que siempre le he dicho también a los compañeros, compartir sin partido. Nuestra voluntad es demasiado grande, nuestro espíritu es tan grande que tenemos la voluntad de desplazarnos a donde sea necesario para desarrollar proyectos con el recurso que la misma gente tiene. No tenemos por qué esperar a que alguien venga a darnos. Muchas gracias, Cristian Toria, por haber aceptado la invitación. Jonathan Sánchez, muchas gracias, Jonathan. No, es un gran honor, un placer estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación y pues vamos a trabajar, a darle, que es lo que nos compete. Mucho éxito y pues que llegue a buen puerto todos los planes y proyectos que tienen ahorita en mente y en los cuales están trabajando. Que tenga mucho éxito Coatl, que les vaya muy bien. Y gracias a todos ustedes por haber estado aquí en esta emisión. Muchísimas gracias a la maestra Rosalía Bon Sánchez, también por su apoyo, a Isabel Hernández y a Carlos Valls, que está ahí atrás durmiendo. Está bien metido ahí en la producción y todo este asunto. Muchísimas gracias, pásenla muy bien. Nos vemos en la próxima emisión de su programa aquí con Efraín Acosta.